La Ley 1819 del 2016, en su artículo 235, trajo las SOMAC. La SOMAC traduce incentivos tributarios para cerrar las brechas de desigualdad socioeconómicas en las zonas más afectadas por el conflicto armado en Colombia. Las SOMAC creadas por la Ley 1819 del 2016 tienen una finalidad y una temporalidad. Una de las finalidades y la temporalidad es la presente parte tiene como finalidad fomentar temporalmente el desarrollo económico y social, el empleo y las formas organizadas de los campesinos, comunidades indígenas, afrodescendientes, raizales, palanqueras y productores rurales en las zonas más afectadas por el conflicto armado. La SOMAC trajo nuevas definiciones en su artículo 236 de la Ley 1819 del año 2016. La SOMAC se refiere a las zonas más afectadas por el conflicto armado que ha sucedido durante varios años en Colombia y clasifica o hace las definiciones así. 1. ¿Qué son microempresas? 2. ¿Qué son pequeñas empresas? 3. ¿Qué son medianas empresas? 4. ¿Qué son grandes empresas? Y 5. ¿Qué son nuevas sociedades? Para este caso, microempresas están conformadas con activos totales menores a 501 salario mínimo mensuales legales vigentes. 2. La pequeña empresa está conformada con activos totales mayores a 501 salario mínimos mensuales legales vigentes, pero menores a 5.001 salario mínimos mensuales legales vigentes. La mediana empresa está constituida con activos totales mayores a 5.001 salarios mínimos mensuales legales vigentes, pero menores a 15.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Cuarto, las grandes empresas están constituidas con activos totales superiores a 15.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Definición de nuevas sociedades bajo el artículo 236 de la Ley 1819 del 2016. Dice que las nuevas sociedades son aquellas que inicien su actividad económica principal a partir de la promulgación de la Ley 1819. Se entenderá por inicio de la actividad económica principal la fecha de inscripción en el registro mercantil de la correspondiente Cámara de Comercio, eso sí, con independencia de que la correspondiente empresa previamente haya operado como empresa informal. El nuevo régimen de tributación para las nuevas sociedades que inician actividades bajo la denominación de la SOMAC, artículos 37 de la Ley 1819 del 2016, será para aquellas que cumplan con los montos mínimos de inversión y de generación de empleo, que para eso define el gobierno nacional, y cumplirán ciertas obligaciones tributarias así. Para las personas jurídicas o asimiladas micro pequeñas con actividades en SOMAC, de la tarifa del general del impuesto sobre la renta y complementarios tendrán una tarifa así: para el año 2017 a 2021 del 0%, al año 2022 a 2024 del 25% de la tarifa general del impuesto sobre la renta. Para el año 2025 a 2027 será del 50% de la tarifa general del impuesto sobre la renta y complementarios. Continuando con el régimen de tributación para esas nuevas sociedades que inician actividades bajo lo que se denomina SOMAC, tenemos las sociedades que sean medianas y grandes empresas
que inicien sus actividades en el concepto de las SOMAC. Aplicarán una tarifa general del impuesto sobre la renta y complementarios para el año 2017 a 2021 del 50% de esa tarifa general del impuesto sobre la renta y complementarios. Para el año 2022 a 2027 será del 75% de esa tarifa general del impuesto sobre la renta y complementarios. Obras por impuestos. Artículo 238 de la Ley 1819 del año 2016. Las personas jurídicas contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios que durante el año o periodo gravable hayan obtenido ingresos brutos iguales o superiores a 33.600 VTs podrán efectuar el pago hasta del 50% del impuesto a cargo determinado en la correspondiente declaración de renta mediante la destinación de dicho valor a la inversión directa en la ejecución de proyectos viabilizados y prioritarios de trascendencia social en los diferentes municipios que estén ubicados en la SOMAC y que se encuentren debidamente aprobados por la Agencia para la Renovación del Territorio ART, previo el visto bueno del Departamento Nacional de Planeación DNP. ¿Para qué es la destinación de esos recursos? Es con dirección al agua potable, alcantarillado, energía, salud pública, educación pública o construcción, reparación de infraestructura vial. La Agencia para la Renovación del Territorio ART llevará actualizado un banco de datos por proyecto que se deban realizar en diferentes municipios pertenecientes a la SOMAC. Para eso, el proyecto deberá contar con viabilidad técnica y presupuestal, priorizados según el mayor impacto que pueda tener en la disminución de la brecha de equidad y la renovación territorial de esas zonas, con el fin de reactivar económica, social y su fortalecimiento institucional que pueden ser ejecutados con los recursos tributarios provenientes de la forma de pago que se establecen en este presente artículo del 238, obras por impuestos. El contribuyente que podrá proponer proyectos distintos a los consignados en el banco de proyectos, los cuales deberán someterse a la aprobación de la respectiva agencia. El contribuyente que opte por la forma de pago aquí prevista deberá seleccionar el proyecto o proyectos a los cuales decide vincular su impuesto dentro de los 3 primeros meses del año siguiente al respectivo periodo gravable, para lo cual deberá contar con la aprobación de su junta directiva y manifestarlo por escrito ante la Dirección General de Impuestos y Aduanas Nacionales, al director del Departamento Nacional de Planeación y al director de la Agencia para la Renovación ART, junto con la propuesta de actualización y posible ajuste del proyecto. Una vez aprobada la vinculación del pago al proyecto o proyectos seleccionados, el contribuyente asumirá la realización de la obra en forma directa. Eso se podrá conseguir a través de la Agencia para la Renovación del Territorio ART, previo visto bueno del Departamento Nacional de Planeación. Será la Agencia de Renovación del Territorio ART quien aprobará el proyecto seleccionado por el contribuyente, teniendo en cuenta la
priorización que le corresponda. Una vez aprobada la vinculación del pago al proyecto o proyectos seleccionados, el contribuyente asumirá la realización de la obra en forma directa. Para eso, depositará el monto total del valor de los impuestos a pagar mediante esta forma, en una fiducia. Aprobado el proyecto, surge una obligación tributaria. ¿Cuál es esa obligación tributaria y cómo se determina? Se dará una extinción de la obligación tributaria cuando ésta se extinguirá en la fecha en que se produzca la entrega de la obra totalmente construida y en disposición para su uso. Sanción por el incumplimiento de esa obligación tributaria será del 100% del valor de la obra ejecutada y tendrá unas modalidades ordinarias de pago previstas ya en el Estatuto Tributario. Los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios que directamente financien proyectos de inversión en infraestructura en las SOMAC, desde ya el monto total de los aportes efectivos o irrevocables de los recursos colocados a la fiducia o con destinación exclusiva a la fiducia podrán ser usados como descuento efectivo en el pago de hasta el 50% del impuesto sobre la renta y complementarios en cuotas iguales durante un periodo de hasta 10 años. Y se podrán descontar también por pérdidas fiscales durante 5 años. ¿Cómo se financian estos proyectos? Cuando se realizan obras por impuestos, podrá efectuarse de manera conjunta por varios contribuyentes. Serán estos varios contribuyentes los cuales podrán seleccionar el mecanismo del pago del impuesto de renta o de descuento del mismo respecto de los montos aportados. Recuerde, una vez haya sido aprobado el proyecto o proyectos seleccionados, el contribuyente asumirá la realización de la obra en forma directa. Será el Consejo Superior de Política Económica y Fiscal CONFIS quien aprobará anualmente un cupo máximo de aprobación de proyectos para ser financiados por el mecanismo establecido en el presente proyecto. Obras por impuestos. La Ley 1819 del 2016 trajo este nuevo capítulo, Obras por impuestos, conforme al artículo 238 del Estatuto Tributario. Quiere decir realización de obras en forma directa por parte de contratistas, pero que pueden cruzarlas con impuestos. Para eso deberán cumplir unos requisitos. 1. Depositar el monto total del valor a pagar en una fiducia con destinación exclusiva a la ejecución de la obra objeto del proyecto. 2. Presentar el cronograma del proyecto, contratación de terceros y ejecución de la obra. 3. Celebrar con terceros los contratos. 4. Dar inicio a la ejecución de la obra. 5. Entregar la obra. 6. Autorizar a la fiducia al inicio que se entreguen los rendimientos financieros al final. 7. Autorizar a la fiducia al momento de su constitución para cuando se entrega la obra final se reembolse a la nación los rendimientos financieros producidos. Es necesario tener en cuenta que la interventoría de la obra
bajo las obras por impuestos deberá estar a cargo de las entidades nacionales competentes. La obligación tributaria para estas obras por impuestos se extingue en la fecha de la entrega total de la obra. Quiere decir que esté lista para el uso. Hasta aquí un breve resumen de lo que son las entidades SOMAC creadas por la ley 1819 del 2016. Quedamos atentos a cualquier pregunta o observación. Contáctanos.